Bueno, vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la historia de la transmisión de la Biblia hebrea acerca del canon del Antiguo Testamento. Vamos a analizar cómo se conformó alrededor del tiempo y cómo ciertos descubrimientos nos dieron una nueva perspectiva acerca del análisis del Antiguo Testamento. Sin embargo, vamos a comentar primeramente una crítica acerca de la Biblia hebrea, acerca del Antiguo Testamento. Quiero compartir con ustedes un comentario de José Luis Saicre que habla acerca del Antiguo Testamento y no solamente el Antiguo Testamento, sino que también se aplica a la Biblia en general. Vamos a leer qué dice José Luis Saicre acerca del Antiguo Testamento, o en este caso de la Biblia. Vamos a ver el problema que surge al tratar de analizar la Biblia. Dice, esta concepción de la Biblia como la palabra de Dios también puede influir negativamente en personas creyentes que se sienten obligadas a defender todo lo que en ella se dice, como si les fuera en juego la propia vida, como escribía Flavio Josefo a finales del siglo I de nuestra era. Todos los judíos desde su nacimiento piensan de modo natural que ahí está la voluntad divina, la respetan y en caso de necesidad mueren por ella con alegría. El problema radica en que Josefo no solo encuentra en la Biblia la voluntad divina, sino también la transmisión exacta de una serie de conocimientos históricos y científicos. Ese criterio se impondrá con el paso del tiempo y dará paso a innumerables problemas. La problemática de la Biblia hebrea consiste en que anteriormente empezaron a decir de que la Biblia era la palabra de Dios. Yo no estoy en desacuerdo de que algunos sostienen que es la palabra de Dios. Sin embargo, esta afirmación de decir de que la Biblia es palabra de Dios ocasiona problemas a la hora de investigar, a la hora de analizar lo que es las escrituras. Y de esa manera hay muchos que ya no analizan la Biblia como una literatura antigua, sino como palabra de Dios y algo que no podemos eh, decir que no tiene errores. Sin embargo, la Biblia es literatura antigua. Los escritores escribieron sin saber de que acabaría en un conjunto de libros considerados sagrados, cuando al principio estos libros no eran considerados sagrados, sino que posteriormente, con la formación del pueblo judío y con el cristianismo emergente, se le dio esa autoridad de literatura sagrada, la palabra de Dios. Y esa idea ha quedado en la mente de las personas. Y cuando se tratan estos temas de forma crítica, muchos argumentan de que estamos hablando en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia es literatura antigua y como tal pasó por un proceso de organización, de conformación, y la Biblia no nos llegó por inspiración. Los profetas anteriores y aún los escritores de los evangelios no entraron en una catarsis, en un estado de inspiración divina. La Biblia no fue dictada palabra por palabra desde el cielo. La Biblia tampoco nos cayó desde el cielo, sino que hubo una historia en la conformación de la Biblia hasta la que nosotros la conocemos. Entonces José Luis Sacre aquí está haciendo una crítica en su libro del Antiguo Testamento, Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sacre, que uno de los errores que hemos cometido nosotros al analizar los textos sagrados de la Biblia es considerarla palabra de Dios. Y bueno, con el tiempo teológicamente se ha aceptado que es palabra de Dios. Sin embargo, esto ha hecho que tengamos muchos problemas al momento de analizar críticamente lo que es
el estudio del Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer y aprender un poquito de la historia de la transmisión de la Biblia hebrea. La Biblia no nos llegó desde el cielo, no fue dictada palabra por palabra, sino que pasó por un proceso de formación y consolidación y de conformación de los libros que tenemos actualmente en la Biblia. Y pasó por varios procesos de ediciones, de adiciones, de mutilaciones de textos. Hubieron textos que asimilaron otros textos de otros profetas sin nombres y se conjugaron en un solo profeta. Tenemos ejemplo del profeta Isaías, que los investigadores modernos han encontrado de que por lo menos hay tres autores del libro de Isaías. Entonces vamos a analizar lo que es la historia de la transmisión de la Biblia hebrea. Vamos a ver la historia de la transmisión de la Biblia hebrea. Vamos a transmitir esta presentación. Qumran. Qumran eh, es un antes y un después en la investigación de la crítica textual de la Biblia hebrea. Anteriormente solamente teníamos textos del Antiguo Testamento en el texto masorético, que es el texto que tenemos actualmente en nuestras Biblias. Principalmente la Biblia Reina Valera 60, el texto masorético es del siglo X, del siglo XII después de Cristo. Antes de Qumran no teníamos documentos anteriores al siglo XII. Sin embargo, en los descubrimientos de Qumran encontramos documentos y manuscritos de la Biblia hebrea del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Dice, recibe el nombre de Qumran el lugar donde hace poco más de 2000 años se estableció un grupo de judíos conocidos comúnmente como los esenios. En la actualidad solo quedan las ruinas de los edificios principales y las cuevas donde guardaron los manuscritos ahora famosos. Qumran se encuentra a unos 15 kilómetros al sur de Jericó, muy cerca del Mar Muerto. En el siglo XIX se encuentran estos textos. Esa es la razón por la cual las nuevas versiones de la Biblia contienen esos manuscritos antiguos. Se hizo una recopilación de las diferencias textuales y algunas Biblias, por ejemplo, la NBI, la Nueva Biblia de las Américas y aún la Reina Valera 2020, en su aparato crítico cuando hay un problema textual de los textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ya aparece en el aparato crítico cuáles son las diferencias textuales que se encontraron antes de los descubrimientos de Qumran. Entonces, en Qumran se encontraron manuscritos del siglo III antes de Cristo. Y como les había comentado, no teníamos manuscritos tan antiguos de la Biblia hebrea, sino al momento del descubrimiento de Qumran encontramos esos manuscritos y fue el boom de la crítica textual del Antiguo Testamento. Y los investigadores descubrieron algunas diferencias del texto masorético y del texto hebreo que encontraron en Qumran. Y eso ocasionó muchas preguntas, muchas interrogantes. Recordemos de que la Biblia es considerada palabra de Dios infalible e irrefutable y que no contiene errores. Sin embargo, al encontrar estos textos en Qumran, se dieron cuenta de que había muchas diferencias en el texto encontrado en Qumran de la Biblia hebrea y a comparación del texto masorético. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el texto inspirado? ¿El texto inspirado es el más antiguo o es el más actual? Recordemos de que los manuscritos
de Qumran son los manuscritos más antiguos que tenemos y tiene muchas diferencias con el texto masorético. Y ahora, en el transcurso de la transmisión textual, recordemos de que hubieron modificaciones, hubieron mutilaciones, hubieron adiciones y aún hubieron alteraciones intencionadas en el texto en el transcurso del tiempo hasta el siglo XII. Sin embargo, ahora tenemos un documento que probablemente tenga menos adiciones y mutilaciones y aún alteraciones textuales en Qumran. Entonces, ¿cuál es la importancia de Qumran? Dice, el descubrimiento de los textos de Qumran les permitió a los eruditos observar por primera vez y en forma directa el texto que existía antes de la estandarización del texto masorético. No existía un texto canónico sino hasta después del año 70 de la Biblia hebrea. Y aún en el siglo III antes de Cristo ya habían algunos libros que eh, ya eran considerados como canónicos, es decir, que eran aceptados por las comunidades judías como, como la palabra de Dios o inspiradas o literatura sagrada. Sin embargo, existían muchos otros libros y no existía una estandarización de los libros que tenían en su momento. Existían diferentes libros de Isaías. A algunos libros de Isaías le faltaban textos o versículos. Tenían versiones de Jeremías muy diferentes a las versiones que tenemos actualmente. Entonces, ya habían algunos libros que eran considerados como parte del canon hebreo. Sin embargo, no existía una estandarización, no existía un molde en la cual todos los judíos mm, tenían como base de las escrituras, sino que habían diferentes tipos de manuscritos con diferentes familias textuales y en esa época no les interesaba de que probablemente el texto que se manejara en Galilea y el texto que se manejara en Jerusalén difirieran en algunos textos, sino que eso fue hasta después que se empezó a considerar lo que es la estandarización del texto hebreo en el año 70. Dice, casi todos los eruditos concuerdan en que la historia del periodo intermedio, concretamente desde el 300 antes de Cristo hasta el 70, ha tenido que reescribirse totalmente. Entonces, la importancia de Qumran es de que se han encontrado textos hebreos, textos de la Biblia hebrea, que difieren mucho del texto masorético. Algunos han argumentado de que la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia hebrea, que se produjo en el periodo intertestamentario en el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, tiene cierto acercamiento a los descubrimientos de Qumran y por lo tanto se asemeja un poco más a lo que era el texto original más antiguo, la Septuaginta. Y el texto masorético ya contiene algunas alteraciones textuales. Recordemos de que después de la destrucción del templo de Jerusalén, los judíos que quedaron, que eran de la línea farisaica, empezaron a estandarizar lo que es el texto hebreo. No existía una estandarización. Probablemente ya existían libros que eran considerados sagrados, pero no había una estandarización en cuanto a una familia textual, sino después de la destrucción del templo en el famoso concilio de Jarnia, estos judíos fariseos asumieron una familia textual y el desarrollo de este manuscrito o de este texto hebreo tuvo un desarrollo a partir del siglo I. Algunos argumentan que del siglo III al siglo XII es cuando se empieza a consolidar lo que es el texto masorético. Los masoretas empezaron a meterle mano al texto hebreo y alteraron algunas escrituras que difieren de la Septuaginta. ¿Y por qué?
por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas y filosóficas. Recordemos de que la Septuaginta es una traducción de una familia textual de la Biblia hebrea que actualmente no existe y que probablemente haya sido una familia textual más antigua que el texto masorético. Y cuando los masoretas o los judíos estos que alteraron el texto hebreo, quitaron las profecías mesiánicas que los primeros cristianos argumentaban que eran cumplidas por Jesús. Entonces vamos a continuar con el tema. Tuve unos problemas técnicos. Vamos a hablar acerca de la inestabilidad del texto, dice. El hallazgo grave fue descubierto en la inestabilidad textual que poseen los manuscritos de Qumran del periodo anterior al año 70 después de Cristo. El trabajo realizado por James Sander en el papiro 11Q de los Salmos mostró la apertura canónica de ese periodo en Qumran. Por su parte, Emmanuel Todd ha adoptado una postura radical ante la diversidad textual que existe allí, la riqueza de la evidencia de Qumran y lo útil que resulta para evaluar otros testimonios textuales, especialmente la Septuaginta, ha eliminado aparentemente el enfoque conjetural que en los dos últimos siglos ha adoptado la crítica textual de la Biblia hebrea. Entonces, cuando descubrieron los manuscritos de Qumran, se dieron cuenta de que no había eh, un canon o una estandarización de los textos o manuscritos y definía demasiado al texto masorético que tenemos nosotros del Antiguo Testamento. Entonces, se procedió a realizar ciertas teorías. ¿Por qué no coincidían los textos descubiertos en Qumran y los textos que tenemos nosotros actualmente? Considerando de que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Y muchos creen de que fue dictado palabra por palabra desde el cielo. Sin embargo, los descubrimientos han demostrado de que no existía como tal una base o una estandarización de un texto del Antiguo Testamento, sino que había diferencias textuales aún en los manuscritos encontrados en Qumran y que difiere mucho del texto masorético que nosotros tenemos. Entonces, como resultado de los descubrimientos en Qumran, Cross se propuso responder tres preguntas. ¿Por qué hay tantos tipos de manuscritos en Qumran? ¿Por qué hay tan pocas familias de textos? ¿Por qué persistieron esas familias tanto tiempo? Entonces, aquí la duda o la duda que existió en los descubrimientos de Qumran es por qué habían demasiados tipos de manuscritos de Qumran y habían pocas familias textuales. ¿Y por qué esas familias textuales persistieron por tanto tiempo en Qumran? Entonces se propusieron ciertas teorías para responder a esto. Dice Cross propuso una teoría de textos locales. Diversas tradiciones textuales se perpetúan en diferentes regiones geográficas, es decir, aquí tenemos a Palestina en tiempo de Cristo. Por ejemplo, en Judea existían manuscritos que no coincidían con los manuscritos que se manejaban en Galilea. Vamos a ver si puedo poner el lapicito. Entonces, la teoría que comenta es de que probablemente en Judea, los manuscritos que se manejaban en Judea eran muy diferentes a los que se manejaban en Galilea. Y la pregunta era,
¿Por qué de esas diferencias en las familias textuales? ¿Por qué no había una unificación de los textos o un texto base, suponiendo la idea de que la Biblia es inspirada y por lo tanto Dios no podía inspirar diferencias textuales? Sin embargo, esa es una idea errónea que nosotros creemos, que nosotros aún admitimos en algunas ocasiones, en algunas reuniones, hasta todavía leemos palabra de Dios. Y eso es algo que ha hecho eh, diferir o entorpecer la crítica bíblica al considerar la Biblia hebrea como palabra de Dios. Y entonces el dilema era, ¿por qué diferían aún las familias textuales en el mismo Jerusalén? Los textos de Galilea eran muy diferentes a las de Judea. Entonces, lo que afirmaba este autor es de que habían diferentes familias textuales y que estas familias textuales influían en los textos alrededor de estos. Es decir, en Galilea, la familia textual que difiere de Judea eran similares a las que existían alrededor de Galilea, pero al entrar en contacto con Judea, ya los manuscritos ya eran muy distintos y aún existían manuscritos que fueron encontrados en Qumran. Poniendo un ejemplo, estos manuscritos no eran similares a los manuscritos que existían alrededor de Jerusalén. Entonces, esa era la duda de por qué habían esas diferencias textuales aún en los diferentes territorios y aún que no estuvieran tan lejanas unas de otras. Entonces, la respuesta que llegó esta persona es de que las familias textuales de un lugar influían en los manuscritos que existían alrededor, recordando de que los manuscritos se escribían de forma, copiaban los manuscritos, no existía la imprenta, no existía la impresión, y entonces por eso eran similares ciertos manuscritos en ciertas regiones y en ciertas regiones diferían. Y esto no es nada extraño para los judíos en esa época. No existía un canon o una estandarización como tal, sino que habían diferentes familias textuales y para los judíos eso no les interesaba. Eso ya fue después con la famosa canonización y con la inspiración divina del canon que ya empezaron a considerar un solo patrón de manuscritos. Sin embargo, en la antigüedad, en la época de Cristo, en el siglo I, habían diferentes manuscritos que tenían diferentes problemas textuales o familias textuales y variantes textuales. Y sin embargo, eso no era problema para ellos. El problema es para nosotros. Tratar de reconstruir cuál es la palabra de Dios o cuál es el texto original. Entonces, hubo otro autor, dice Shemadiao Talmón, ha sugerido que la sociología y la historia, y no tanto la geografía, responden mejor a las preguntas de Claus. Entonces, otro autor dice, bueno, el problema no es el área geográfica, sino que las tradiciones que surgieron dentro del propio Israel. Un ejemplo lo tenemos. Mm, recordemos de que hay diferentes familias textuales y en esa época no existía una estandarización. Por ejemplo, la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia hebrea, no contiene la historia de David y Goliat. ¿Por qué la Septuaginta no contiene la historia de David y Goliat? Todos conocemos la historia de David y Goliat. David mata a Goliat. Es una historia del rey David, uno de sus mayores reyes. Sin embargo, para este autor Talmón o Semayadau Talmón, dice de que como este escrito de la Septuaginta se originó en Alejandría,
Recordemos de que Alejandría está muy alejado de Judea, donde se supone de que había un ambiente más nacionalista. Entonces la historia de David y Goliat no era parte de los textos eh, originales de la Biblia hebrea, sino que era una adición que probablemente se agregó en la región de Judea y no en la región de Alejandría, recordando que para los judíos de Alejandría no tenían esa visión nacionalista como los judíos de Judea. Entonces, para ellos no les interesaba la historia de David y Goliat, pero para los judíos de Judea, de Jerusalén, esa historia era importante para dar a conocer lo que es la importancia y la importancia nacionalista del pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos cómo diferentes áreas geográficas, lo que dice este personaje no es tanto las áreas geográficas que tienen que ver con las variantes textuales, sino que muchas veces tiene que ver con la historia y tiene que ver con los aspectos sociológicos de la cultura o del pueblo donde surgen estas familias textuales. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro entre el canon alejandrino, que, que es la Septuaginta, que utilizó un texto hebreo que no contenía la historia de David y Goliat. Para los alejandrinos no les interesaba tanto la historia de David, pero para los judíos de Judea era importante esa historia. Probablemente en esa región se añadió esta historia. Dice, por tanto, Talmón y otros han considerado al periodo anterior al año 70 como un laxo de tolerancia y pluralismo textual. Esto es interesante. Esto es interesante porque existían muchas familias textuales, no existía una estandarización del texto hebreo. Para nosotros es importante tener un estándar de un texto del Antiguo Testamento. Sin embargo, en ese tiempo existían muchos manuscritos y difirían unas de otras, y para los judíos era normal, porque no era considerado tanto la palabra de Dios. Posteriormente es considerada palabra de Dios, y ahí es donde surge el problema. Entonces, de todas estas familias textuales, ¿cuál es la palabra de Dios? Si hay tantas variaciones textuales, no puede haber dictado Dios diferentes historias de diferentes maneras y transmitidas en diferentes formas en los textos y manuscritos. Sin embargo, no, la Biblia no fue escrita de esa forma, sino que pasó por un periodo de formación, de adición, de añadiduría, de mutilación, de mezclas de tradiciones, hasta lo que nos llegó actualmente. Y en esa época había una tolerancia y pluralismo textual que nosotros actualmente, cuando vemos que una Biblia le quitan textos, por ejemplo, la NBI, que fue condenada cuando salió esta Biblia, diciendo de que le quitaba texto. Sin embargo, no es que le quitara texto, sino que fue traducido de una familia textual diferente al texto recibido. Y por lo tanto difería mucho el texto de la NBI y la Reina Valera. Y lo mismo sucedió antiguamente. Habían diferentes versiones de las escrituras. Algunas contenían historias más largas, otras contenían historias más cortas, y nadie condenaba los diferentes manuscritos que existían, sino que eran tolerantes a ese pluralismo textual. Estos autores han tratado de encontrar alguna respuesta de por qué en esa época habían tantas diferencias textuales. Y lo que pasa acá es de que teníamos esta idea de que era palabra de Dios. Y cuando nosotros nos imaginamos de que la Biblia es palabra de Dios, pensamos de que un ángel del cielo dictó la Biblia palabra por palabra y que el escritor lo escribió tal como estaba siendo dictado, pero no fue de esa manera, sino que fue conformada como literatura antigua. El desarrollo del canon dice.
Más aún, estos investigadores están conscientes de que si bien el texto se estandarizó durante el periodo 70 al 135, la canonización ya se había completado un siglo antes. ¿Qué quiere decir? Ya para el siglo III antes de Cristo ya habían ciertas literaturas que habían sido considerados como literatura sagrada. Eh, lo que pasa en el año 70 no es tanto una canonización, sino una estandarización del texto. ¿Qué pasó en el año 70? En el año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén, los judíos de la línea farisaica se reunieron para conformar cuáles libros entrarían al canon hebreo y cuáles no entrarían al canon hebreo. Sin embargo, en muchas ocasiones fueron por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas y aún de exclusivismo la selección de los libros del Antiguo Testamento. Dejaron afuera muchos libros del canon alejandrino. Recordemos de que el canon alejandrino fue utilizado por la iglesia cristiana del primer siglo y por lo tanto los judíos hebreos por cuestiones políticas desecharon el códice, sí, el códice alejandrino, y solamente aceptaron los que eran parte del códice palestino, que contiene lo que nosotros tenemos en la Biblia protestante, los libros del Antiguo Testamento. Fue en el año 70 cuando hubo esa estandarización del texto hebreo. ¿Qué pasó con los otros textos que diferían de los textos que tenían los que seleccionaron los judíos en Hagnia? Quemaron todos los textos, quemaron todos los textos anteriores al año 70, después de esa estandarización, y los críticos textuales no tenían material para trabajar y para saber cómo eran las familias textuales y cuáles eran las diferencias textuales entre un manuscrito y otro manuscrito, sino que fue hasta después del descubrimiento de Qumran donde encontraron manuscritos del siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Recordemos de que antes del descubrimiento de los manuscritos de Qumran no teníamos manuscritos para comparar y para poder conocer un poco más acerca de la historia del texto hebreo. Esto debido a que en el año 70 se consolidó lo que es el canon y también la estandarización. Todo manuscrito que no coincidía con el canon hebreo de Hagnia era quemado y entonces solamente nos llegó a nosotros el texto masorético, lo que tenemos en nuestras Biblias protestantes del Antiguo Testamento. El desarrollo del canon, ya para esos tiempos, dice el autor, en el siglo III ya había ciertos libros que eran considerados canónicos, pero no había una estandarización. Dice, Sander observó que aunque el Pentateuco ya era canon en los siglos VI y V antes de Cristo, como también lo eran los primeros profetas, los últimos profetas no alcanzaron ese estatus sino hasta los siglos 6 a 2 antes de Cristo. Entonces, el desarrollo del canon no fue realmente desarrollado o seleccionado en una sola época y tampoco en el famoso concilio de Hagnia, solamente estandarizaron lo que ya el pueblo judío ya había conocido como los libros considerados como literatura sagrada. Entonces, lo primero que se consideró como algo sagrado fue el Pentateuco. Y el Pentateuco también como los primeros profetas, recordando quiénes son los primeros profetas, eh, y los últimos profetas no alcanzaron ese estatus sino hasta los siglos 5, 6 a 2 antes de Cristo. Entonces, aquí entra un dilema porque hay ciertos libros proféticos que se agregaron en el siglo II antes de Cristo. ¿Y cuál es uno de ellos?
El libro de Daniel. El libro de Daniel, los investigadores, los críticos de historia han llegado a la conclusión de que no pertenece al siglo V antes de Cristo, sino que pertenecen al siglo II antes de Cristo, en la época de los macabeos, y que este libro entró a la Biblia hebrea porque todavía estaba abierto el canon hebreo en el siglo II. Entró, pero no como un libro profético, entró como parte de los escritos, que fueron los últimos libros que entraron al canon hebreo. Entonces ahí podemos ver por qué los judíos aceptaron al libro de Daniel como parte del canon, porque eh, no se cerró hasta el siglo II, todavía hubieron libros que entraron al canon hebreo, y el libro de Daniel es uno de ellos. No se escribió en el siglo V, sino que es un pseudoepígrafe que entró al canon hebreo del siglo II antes de Cristo. Ellos lo tienen como los escritos, como parte de los escritos, pero no lo tienen en la división de los profetas. Nosotros los protestantes tenemos al libro de Daniel como uno de los profetas mayores, pero los judíos no lo consideran dentro de la línea de los profetas, sino de los escritos, que fueron los últimos libros que entraron al canon hebreo. Dice, los escritos permanecieron abiertos hasta el 70 después de Cristo, antes de Cristo. Entonces, habían libros que mm, después del año, antes del año 70 antes de Cristo, en el 70 donde se reunieron los judíos de Hagnian, los fariseos, ya acomodaron cuáles libros se cerraría por completo el canon hebreo. Fue el desarrollo del canon. El canon se desarrolló desde el siglo III. Ya habían ciertos libros que eran considerados como canónicos. En el siglo II alcanzaron a entrar otros libros y aún entró un libro pseudoepígrafe que no fue escrito por el profeta Daniel, sino que a nombre del profeta Daniel escribieron ese libro y como era muy popular dentro de los judíos, entró hasta el final del canon, pero no lo metieron en la línea de los profetas, sino en la línea de los escritos. Los, la Biblia protestante es que coloca al libro de Daniel entre los profetas mayores. Sin embargo, eh, esto en la Biblia hebrea no lo consideran un libro profético al libro de Daniel. Y permaneció abierto el canon hasta el 70, donde se cerró definitivamente el canon hebreo. Dice, para Sander, por tanto, la canonización fue una respuesta del judaísmo ante las influencias persas y helénicas, la cual también dio comienzo al proceso de estandarización, que a su vez concluyó rápidamente entre los años 70 al 135. Recordemos de que la destrucción del templo de Jerusalén, eh, como una medida para poder reconstruir el judaísmo posterior a la destrucción de Jerusalén, era la importancia de tener un canon hebreo y una estandarización de la Biblia hebrea, recordando de que muchos libros que no entraron al canon hebreo eran aquellos libros que tenían influencias helénicas y persas, como cuáles el libro de sabiduría, ya hay ese pensamiento persa del bien y el mal. En la Biblia hebrea anteriormente, Dios era el origen del bien tanto como del mal. Posteriormente se empezaron a meter ideas persas en el canon hebreo. Posteriormente en el libro de sabiduría es donde aparece por primera vez a Satanás como el portador del mal o como el causante de mal en el mundo. Y varios libros que fueron escritos en griego no entraron a la Biblia hebrea, el canon alejandrino, aunque se han encontrado varios libros deuterocanónicos,
escritos en hebreo y en arameo entre los documentos de Qumran. Entonces, el hecho de decir de que estos libros no entraron al canon hebreo porque estaban escritos en griego es una falacia, porque se han encontrado estos libros deuterocanónicos en su mayoría se han encontrado en hebreo y en arameo entre los manuscritos de Qumran. Entonces, esto fue parte de una estrategia para poder reconstruir el judaísmo. Ya se empezó a estandarizar el texto hebreo, se empezó a formar un canon hebreo y cerrar el canon en el año 70. Ya no permitieron la entrada de ningún otro libro. Dice, por tanto, cada sección de la Biblia sufrió los inevitables procesos superpuesto de canonización y estandarización textual en forma secuencial e interrelacionada. ¿Qué pasó después del año 70? Después de que se estandarizó la Biblia hebrea y el canon hebreo, todas las copias que no coincidían con ese canon de Hagnian, con ese manuscrito que salió de Hagnian, fueron quemados, fueron destruidos, para no tener una evidencia textual de la formación del canon. El canon no fue dictado de la noche a la mañana y se terminó en un día, ¿no? Sufrió un proceso de adición, de mutilación, de adiciones, eh, y aún hubieron libros que absorbieron otros libros. Y en el primer siglo no existía una estandarización y era normal que ciertos manuscritos de Jerusalén no coincidían con otros escritos tanto de Galilea como de Alejandría. Y entonces esto fue hasta después del año 70 en la cual se decidió estandarizar y formar el canon de la Biblia hebrea. Y todo aquel que no coincidía con este canon formado en Hagnia fue quemado. Fue hasta los descubrimientos de Qumran que que los investigadores se dieron cuenta de que estos manuscritos no coincidían con el texto masorético, sino que se acercaban más a la Septuaginta, y algunas ocasiones sí se acercaba el texto masorético a los de Qumran. Entonces la división todavía está entre cuál es el canon más antiguo. Si el canon griego, la Septuaginta, el canon de Qumran y aún el texto masorético. Entonces, si tenemos esos textos, podemos hacer un análisis textual y verificar cuáles son las variantes textuales más importantes y si alguien más le metió mano. Por ejemplo, se ha encontrado que la Septuaginta contiene menos libros, menos capítulos en el libro de Jeremías que en el texto masorético. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay esas diferencias? ¿Quién le metió mano? ¿Quién le quitó? ¿Quién le agregó? ¿Quién modificó? Entonces, esto es parte de la investigación de crítica textual y esto no podría haber sido posible si no hubieran sido descubiertos estos manuscritos en Qumran. Desarrollo del canon. Es más, concuerdan en que hay un cambio evidente en la forma de pensar sobre los textos de formas bíblicas a forma postbíblica. Un cambio en la definición de lo que es texto, de historia sagrada a texto sagrado. Y eso es algo interesante. Cuando comenzamos esta presentación, vimos la argumentación que hacía José Luis Saicre de que muchas veces el considerar la Biblia como palabra de Dios dificulta la investigación crítica de la Biblia. Y esto también sucedió en la antigüedad, en la época bíblica. Un momento, un momento. Entonces vamos a continuar. Hemos tenido muchas interrupciones. El día de hoy me quedé solo.
a cuidar a los niños, pero no se ponen quietos. Estoy cuidando y mira dónde estoy. Entonces vamos a ver en este aspecto del desarrollo del canon, hubo un cambio de mentalidad también. Después del año 70 ya hubo un cambio de pensamiento en cuanto a la literatura hebrea. Ya no era historia sagrada, sino un texto sagrado. Y como tal, ya no podía haber modificaciones. En la antigüedad, la forma de redacción en la antigüedad es muy diferente a la forma de redacción actualmente. En la actualidad, en la conformación del canon hebreo, como hemos visto, no existía como tal una estandarización del texto, sino que habían diferentes textos manuscritos con diferentes familias textuales y variantes textuales que dividían de una y otra, y para el judío era algo normal. Posteriormente a la canonización y a la estandarización del texto hebreo, es cuando ya se considera lo que es el texto sagrado, el texto como palabra de Dios, y al adjudicarle ese cambio de pensamiento en esa época, ya no podían modificar el texto, no podían añadir al texto. Entonces ya se cierra el canon del Antiguo Testamento en el año 70. Entonces hubo un cambio de pensamiento, diferentes formas de pensar. Después del año 70 ya no hubieron tantos cambios en los manuscritos. En los manuscritos del Corán se encontraron diferentes tipos de manuscritos con diferentes familias textuales. Habían libros que no concordaban con el texto masorético que nosotros tenemos. El libro de Jeremías es el libro que tiene más variantes textuales de la Biblia hebrea. El texto encontrado en Qumran difiere mucho del texto masorético, y el texto de la Septuaginta es más corto el libro de Jeremías. Entonces ahí podemos ver cómo posterior al año 3 después de Cristo, antes de Cristo, escribas agregaron más texto al libro de Jeremías. Algunos argumentan que probablemente pudo haber sido una escuela del pensamiento de Jeremías, y era algo normal que otra persona escribiera en nombre de otra persona, en este caso de Jeremías, y se le adjudicara a Jeremías. Y también lo tenemos como ejemplo en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, probablemente hayan sido tres escritores o autógrafos del Evangelio de Juan. Hay un epílogo, hay un epílogo en el Evangelio de Juan, y este epílogo pudo haber sido escrito por otro escritor diferente al redactor del Evangelio de Juan. Sin embargo, se le adjudica a Juan y no hay ningún problema. El problema surge en la actualidad, cuando le estamos buscando tres pies al gato en cuanto a quién fue el redactor de los libros, considerando de que es un texto inspirado por Dios. No pueden haber más de tres autores. Sin embargo, en la investigación bíblica, en la investigación de crítica textual, se ha demostrado de que varios autores le han metido mano a la Biblia. No solamente un escritor, sino que en el transcurso del tiempo varias personas actualizaban las escrituras. El ejemplo lo tenemos en Deuteronomio. Eh, y esto era una forma o una práctica normal en la redacción de la literatura antigua. Sin embargo, posteriormente el cambio de paradigma de historia sagrada a texto sagrado evitó de que posteriormente ya se le modificara al texto hebreo, y eso lo heredamos nosotros. Nosotros ya tenemos la Biblia, no podemos considerarla como estar cambiando lo que dice la Biblia, ni estar metiéndole texto a la Biblia. Eso ya es una
herencia que surgió posteriormente al cambio de paradigma, al cambio de pensamiento. Dice, por presión cultural, primeramente los judíos y luego las comunidades cristianas hallaron la forma de preservar sus tradiciones autoritativas y de mantener su pertinencia, hablando del canon del Nuevo Testamento. Problemas de la crítica textual. Dice, en cuanto a la crítica textual, el periodo más importante es sin duda el que va del 300 antes de Cristo al 70 después de Cristo. En ese periodo existe una pluralidad de escritos, una pluralidad de manuscritos, no existe un canon ni una estandarización. Eso es posterior al año 70 y como tal hay demasiadas variantes textuales, familias textuales. En esa época no les interesaba de que su texto era diferente al texto que manejaba el vecino. Eso viene posterior. Allí comienza la evidencia de los manuscritos y allí ocurrieron las principales transformaciones de historia sagrada a texto sagrado en la Biblia hebrea. Después del año 70 se cierra el canon del Antiguo Testamento por cuestiones políticas, ideológicas y religiosas. Los judíos de línea de los fariseos conforman ya una estandarización y ahí se convierte el texto, la literatura antigua, en texto sagrado, en palabra de Dios. Sin embargo, esta es una argumentación de tipo política para no agregarle ni quitarle a la Biblia que ellos habían conformado. Recordemos de que en el siglo I no existía un canon como tal. A los judíos no les interesaba tanto un canon como tal. Existían diferentes manuscritos, diferentes familias textuales, diferentes problemas textuales que tenían sus manuscritos. No había una estandarización del texto del Antiguo Testamento y aún se manejaban muchos otros libros que no llegaron al canon de la Biblia hebrea. Los libros pseudoepígrafes, el libro de Enoch, anteriormente lo consideraban palabra de Dios o escrito sagrado. Los libros deuterocanónicos, los judíos de Jacnia no lo aceptaron por cuestiones políticas y por envidia del cristianismo, que era la Biblia que utilizaban los primeros cristianos. Entonces, eso de decir que la Biblia es palabra de Dios es un argumento para no poder alterar o no poder cuestionar el canon que habían formado los judíos en Jacnia. Ellos fueron los que conformaron lo que es la Biblia hebrea y heredamos nosotros los protestantes la conformación o ese canon de la Biblia hebrea. Y aquí vemos que eso de considerar palabra de Dios es algo más que sagrado, es de forma política. Entonces hay ese cambio de paradigma. Los judíos del primer siglo no veían la Biblia como palabra sagrada o texto sagrado, sino como historia sagrada y literatura. No tenían tanto problema de modificarlo. En algunas ocasiones alteraban el texto o en algunas ocasiones habían profetas que absorbieron escritos de otros profetas y no tenían problemas de, de este tipo de índole que tenemos actualmente. Recordemos el libro de Isaías, por lo menos tiene 3 autores diferentes y algunos investigadores han argumentado, entre ellos José Luis Saicre, de que el Isaías post-exílico probablemente era un profeta, era un libro de un profeta, que el nombre se perdió, el nombre de ese profeta se perdió, pero como anteriormente, para poder redactar un manuscrito era difícil, el escriba que tenía el libro de Isaías, como le sobró espacio, escribió el texto o escribió los escritos de este profeta en el libro de Isaías. Y posteriormente, ese libro que se agregó, el tercer Isaías o el Isaías posexílico,
que era un profeta que se desconoce el nombre, se perdió el nombre para la historia, se agregó al libro de Isaías. Como era difícil de redactar un manuscrito antiguo y como sobró espacio, estos escribas lo que hicieron es redactar las profecías de este profeta o historia de esta profeta en el libro de Isaías, y posteriormente absorbió el libro de Isaías a este profeta y se consideró esos escritos como los escritos de Isaías. Entonces, de esa forma, vemos de que por lo menos el libro de Isaías tiene tres autores. Y anteriormente, en esa época, era algo normal, no lo veían como una forma eh, como nosotros lo vemos actualmente. Era una forma de escribir. Entonces hubo ese cambio de paradigma y esto hizo de que ya no hubieran alteraciones posterior al año 70. Dice, el nacimiento de la literatura rabínica refleja un cambio radical en las ideas sobre el texto y el canon. Cambio que ocurrió gradualmente desde el 550 hasta el 70 después de Cristo y más rápidamente desde el 100 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. Problema de crítica textual. La diversidad textual del periodo anterior al 70 parece extenderse hasta la etapa pretextual. Por lo tanto, es muy posible que la Septuaginta refleje en ciertos puntos una redacción literaria y no una corrupción textual que es diferente de la del texto masorético. Esto es algo importante. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta acerca de la Septuaginta. Algunos autores han argumentado de que la Septuaginta mantiene el texto hebreo más antiguo. Recordemos de que la Septuaginta es una traducción de la Biblia hebrea. Pero ¿cuál fue la base de traducción de la Biblia de la Septuaginta? No lo sabemos, no existe. Sin embargo, algunos han argumentado que la Septuaginta fue traducida de un texto hebreo menos corrupto que el texto masorético. El texto masorético ya es un texto manoseado, ya es un texto que ha sufrido muchas modificaciones, es un texto que ya en el tiempo del siglo I al siglo XII ya hubieron muchas alteraciones por los masoretas y entonces aquí algunos autores argumentan de que la Septuaginta contiene el texto, la traducción del texto hebreo más antiguo que el texto masorético y por lo tanto menos manipulada. Si nosotros comparamos la Septuaginta con el texto masorético, existen muchas alteraciones que le hicieron los judíos para poder refutar al cristianismo emergente. Entonces podemos confiar de la Septuaginta. Los procesos canónicos que en primera instancia produjeron la literatura bíblica pasaron a la etapa de los escribas en forma de armonización y nivelación textual. En opinión de Talmón, esos procesos fueron periódicos y resultaron de la crisis de identidad que tenía un efecto decididamente integrador en las comunidades y sus tradiciones sagradas. Para Sander, específicamente en el caso de la Biblia hebrea, la tradición de historia sagrada a texto sagrado llegó al punto de permitir muy pocas alteraciones bajo la nueva mentalidad del escriba. Recordemos de que en el primer siglo aún era normal ciertas manipulaciones en el texto hebreo. Sin embargo, después de que el texto se llegó a canonizar y ya hubo una estandarización del texto hebreo, la mentalidad del escriba cambió y ya eso no permitió alterar el texto. Recordemos el ejemplo de la historia de David y Goliat. Esa historia probablemente proceda de una tradición primitiva que surge en Judea, en Jerusalén, pero que en Grecia, en Egipto, esa tradición no se plasmó en el texto, sino que posteriormente fue agregado esta historia.
Sin embargo, posterior a la estandarización y a la canonización, ya no pudieron haber estas manipulaciones textuales por los escribas. Problemas de crítica textual. Por algún tiempo, la mayoría de los críticos textuales se ciñó a dos principios. La variante textual más difícil es superior a la más fácil. La variante textual más corta es preferible a la más larga. Estos son algunas herramientas de crítica textual. Por lo general, el texto más difícil puede ser el texto original, porque los escribas, al redactar un manuscrito a otro manuscrito, trataron de explicar los textos difíciles y de esa forma hubieron cambios en el texto. También, eh, una de las cosas que hacían los escribas era alargar el texto en vez de quitar el texto. Entonces, una de las reglas de crítica textual es que mientras más corto sea el texto, probablemente sea el texto original. No en muchas ocasiones se tiene que hacer un trabajo de comparación textual de los diferentes manuscritos que existen. Los estudios recientes, sin embargo, han demostrado la complejidad del texto de la Biblia hebrea. Por lo tanto, aunque hoy se sigue aceptando la validez de ambos principios, no debe considerarse en forma aislada, sino junto con otros principios. Conclusión: gran parte del problema de la crítica textual es decir simplemente entre creer o no creer que los escribas tendían a simplificar y explicar. En todo caso, los traductores deben distanciarse un poco del texto para tratar primeramente de entenderlo en sus propios términos, que sin duda son bastante diferentes a los nuestros, y decidir luego qué intentarán hacer en su traducción. Algo que tenemos que considerar también es que muchas veces los escribas trataban de explicar el texto y, y en el momento de explicar y simplificar el texto hubieron ciertos cambios y ahí surgen las variantes textuales. Supuestamente en la Biblia griega, en el Nuevo Testamento, existen más de 6000 variantes textuales. Entonces, antes de poder hacer una exégesis, una hermenéutica de un texto, una exégesis del texto de la Biblia, tenemos que considerar la crítica textual para no estar desarrollando estudios teológicos de un texto que probablemente sea una adición posterior o una manipulación de los escribas. En todo caso, tenemos que conocer un poco acerca de la crítica textual, hacer comparaciones textuales. Tenemos el texto masorético, tenemos la Septuaginta, tenemos diferentes otros manuscritos del Antiguo Testamento, tenemos en arameo, y entonces hacer un estudio de crítica textual para poder llegar a una conclusión exegética. Como hemos visto, en la historia es muy diferente a lo que nosotros creemos. Muchas veces el hecho de decir de que es palabra de Dios, muchas veces nos llega a la conclusión de que no podemos refutar ni argumentar críticamente la Biblia. Sin embargo, la Biblia es producto de la historia, en el cual hemos visto de que no fue dictado, nos llegó desde el cielo palabra por palabra. Muchos piensan que la Biblia bajó del cielo, pero no. Hubo un periodo de transición, de ediciones y reediciones, de manipulaciones, de alteraciones, de ampliaciones y aún de actualizaciones hasta lo que nosotros nos llegó en nuestras Biblias. Entonces, tenemos que considerar ese principio básico de no considerar la Biblia como palabra de Dios, sino como literatura sagrada simplemente, que nos ha llegado desde épocas antiguas y que tenemos que cambiar de mentalidad y cambiar de paradigma, porque muchas veces esto, el considerar la Biblia como palabra de Dios inspirada que nos llegó desde el cielo, nos hace a conducirnos a errores y a no aceptar la crítica bíblica.
Entonces hoy vimos acerca de esta cuestión, hablamos un poco acerca del canon, historia de la transmisión de la Biblia hebrea, y más adelante vamos a ver acerca de la historia de la transmisión de la Biblia griega, que es el Nuevo Testamento, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Saludos a todos